Sabes que hay héroes americanos que no les gusta esta idea. Neil Armstrong, Gene Cernan, ambos testificaron contra los vuelos comerciales espaciales en la manera que tú los estás desarrollando y me pregunto, ¿cuál es tu opinión al respecto? Me entristeció ver eso porque esas personas son mis héroes, así que es muy difícil. Desearía que vengan a visitar y que vean el trabajo duro que estamos realizando y creo que eso les cambiaría la mentalidad. Ellos te inspiraron para hacer todo esto, ¿no? Sí, Y verlos tirarte piedras, es difícil. ¿esperabas que te animasen? Sí, esperaba que lo hiciesen. ¿Qué es lo que estás intentando demostrarles? Lo que estoy intentando hacer es una diferencia significativa en los viajes espaciales y ayudar a hacer que los vuelos espaciales sean accesibles para todos. Una de las decisiones más difíciles a las que me he enfrentado en la vida fue en 2008. Y creo que tenía 30 millones o 40 millones en mi cuenta bancaria. Y tenía dos opciones. Podía ponerlo todo en una empresa y entonces la otra moriría sí o sí. O dividirlo entre las dos compañías. Y si lo dividía entre las dos empresas, entonces quizá las dos morirían. Y cuando pones todo tu sudor, sangre y lágrimas en crear algo o construir algo, es como un hijo. Entonces, ¿cuál de las dos voy a dejar morir? No podía hacerlo, así que dividí el dinero entre las dos compañías. Afortunadamente, ambas tuvieron éxito. ¿Cuál fue tu mayor fracaso y cómo te cambió? Bueno, ha habido muchos fracasos a lo largo del camino, eso es seguro. Como dije, en SpaceX, los primeros 3 lanzamientos fracasaron. Y fuimos apenas capaces de recolectar suficientes piezas y dinero para hacer un cuarto lanzamiento. Si ese cuarto lanzamiento hubiera fracasado, estaríamos muertos, así que sí, ha habido muchos fracasos a lo largo del camino. Intenté conseguir los expertos correctos para SpaceX. Intenté encontrar un gran ingeniero para los cohetes, pero los buenos ingenieros no se unieron y los malos, bueno, no tiene sentido contratarlos. Así que yo terminé siendo el ingeniero jefe para el cohete. Así que si pudiera haber encontrado a alguien mejor, entonces quizás hubiéramos tenido menos de 3 fracasos. Ese tercer fracaso consecutivo, ¿pensaste en algún momento mejor dejarlo? Nunca. ¿Por qué no? Yo nunca me doy por vencido. Este es el momento de tomar riesgos. No tenéis hijos. Vuestras obligaciones incrementarán. Y una vez tengáis una familia, no solamente estaréis tomando riesgos por vosotros mismos, sino que también para vuestras familias. Se hace más complicado hacer cosas que quizá no acaben funcionando. Así que este es el momento de hacerlo antes de que tengáis esas obligaciones. Así que os animo a tomar riesgos ahora. Haced algo valiente, no os arrepentiréis. ¿Cómo piensas en tomar una decisión cuando alguien te dice que esa idea es una locura? ¿O de dónde sacas la fuerza interior para tomar esa decisión? Bueno, primero, en principio, diría que siento miedo de una manera muy fuerte. Así que no es como si tuviera la ausencia de miedo. Lo siento mucho. Pero simplemente hay momentos en los que si algo es importante y crees mucho en ello, lo haces a pesar del miedo. Yo pienso sobre qué tecnología es necesaria para lograr una meta específica y luego intento hacer el mayor progreso posible. Creo que ser una especie multiplaneta, estar entre las estrellas, es importante para la longevidad de supervivencia de la humanidad. Esa es una razón. Pero la parte que encuentro que más me motiva es que crea una sensación de aventura y hace que la gente piense en el futuro. Ahora, si consideras 2 futuros, uno en el que estamos para siempre en la Tierra hasta que algo terrible pase,
u otro donde hay una posibilidad de que estemos en el espacio habitando muchos planetas, quizá yendo más allá del sistema solar. Creo que esa segunda versión es increíblemente emocionante e inspiradora, y tienen que haber razones para levantarse cada mañana. La vida no puede tratarse simplemente sobre resolver problemas. Si así fuera, entonces, ¿cuál sería el sentido? Tiene que haber cosas que la gente encuentre inspiradoras y que hagan valer la pena vivir. Cuando mi hermano y yo estábamos comenzando nuestra primera empresa, en vez de alquilar un apartamento, simplemente alquilamos una pequeña oficina y dormíamos en el sofá. Y nos duchábamos en el gimnasio. Y estábamos tan entusiasmados que teníamos un ordenador y durante el día la página funcionaba y durante la noche programaba. 7 días a la semana, todo el rato. Y durante ese tiempo tuve una novia y para que ella pudiese estar conmigo tenía que dormir en la oficina. Trabaja duro, cada maldita hora. Eso es lo que os diría, en especial a aquellos que estáis creando una empresa. ¿Qué es lo que tienes que tantas personas que son increíblemente brillantes en la ingeniería o son increíblemente buenos gerentes o audaces hombres de negocios? ¿Qué es lo que tienes que te permite hacer que estas cosas sucedan? Bien, primero, no creo que pueda hacer ni la gran mayoría de las cosas que la gente piensa que son imposibles, porque creo que una gran mayoría de lo que la gente piensa que es imposible es en realidad imposible, aunque ocasionalmente no lo sea. Creo que es útil tener una especie de marco en la física para ver las cosas, cuestionar el análisis de componentes principales, buscar retroalimentación negativa y creer realmente en lo que estás haciendo, pero no solo desde un punto de vista de fe ciega, sino de haber pensado realmente en ello y decir, bien, esto es cierto. Estoy convencido de que es verdad y lo he intentado desde todos los ángulos para averiguar si no es cierto. Y esto es una especie de retroalimentación negativa para averiguar si tal vez puedo estar equivocado. Pero entonces, si después de todo eso aún parece que sea el camino correcto para seguir, tiro hacia adelante. Creo que eso da una convicción fundamental y también da una capacidad de transmitir esa convicción a los demás, para convencerles que se unan. Eso es lo que es una empresa. Es un grupo de personas que se unen para crear un producto de cualquier tipo, y si puedes transmitir eso y responder a las preocupaciones que la gente tiene, convencerlos de que esto es algo que se tendría que hacer y enseñarles que hay un camino para seguir, incluso si ese camino tiene un montón de peligro asociado a él. Hay riesgo y tal vez no tendrá éxito, pero la gente lo puede llegar a entender y pensarán sobre la razón por la que es importante, e incluso si las probabilidades son que no tendrá éxito, dirán que de todos modos vale la pena intentar hacerlo, y creo que a partir de aquí se puede crear una gran empresa. Básicamente, como guía aproximada, unos 200 kilómetros por 200 kilómetros de energía solar podrían dar energía a toda Europa. Quizás incluso un poco menos, pero tranquilamente unos 200 por 200 kilómetros de energía solar daría energía a toda Europa. Por lo tanto, esto podría ser una combinación de terreno dentro de Europa o tal vez solo a lo largo del Mediterráneo, donde hay mucho sol. Pero básicamente hay tanta energía solar que se podría fácilmente, con un trozo relativamente pequeño de terreno, alimentar la energía de toda Europa, incluso a todo el mundo, de hecho. Por lo tanto, es importante apreciar que solo una parte muy pequeña del mundo necesitaría tener paneles solares para alimentar a toda la civilización. Y luego se necesitaría un pedazo de terreno aún más pequeño para las baterías necesarias para almacenar ese tipo de energía durante la noche, para así poder tener energía de noche y de día. Mi entrevista suele consistir en pedirle a la gente que me cuente la historia de su carrera. Y en particular que profundice en algunos de los problemas más difíciles que haya resuelto y cómo los ha solucionado. Y eso me da una idea bastante buena de lo que pueden hacer. Y luego generalmente les hago preguntas detalladas sobre algún problema que hayan resuelto tecnológicamente. Y eso me dirá si fueron realmente responsables o no.
Porque cualquier persona que haya sido realmente responsable de resolver un problema así, lo recuerda muy bien. Está grabado en su mente. Así que creo que es un buen filtro para saber quién merece realmente el crédito por resolver un problema y quién no. Si pueden responder a las pequeñas preguntas detalladas. Parece que no les gusta la criptomoneda. Lo parece, sí. Sí, es sutil, pero... Si estás insinuando en esa dirección... sí, así que no puedo hablar exactamente de por qué no les gusta tanto. Pero la gente puede especular por varias razones. China, por cierto, tiene algunos problemas importantes con la generación de electricidad. Sí. En realidad, creo que parte de ello puede deberse a la escasez de electricidad en muchas partes de China. Una gran parte del sur de China en este momento está teniendo cortes de energía al azar porque la demanda de energía es más alta de lo esperado. Por lo que la minería de criptomonedas podría estar jugando un papel en eso. No estoy seguro. Pero va más allá. Sí, va más allá. Bueno, supongo que la criptomoneda tiene como objetivo fundamental reducir el poder de un gobierno centralizado. Sí, claro. Y eso no les gusta. Si sube, supongo que sí. Pero creo que siempre hay un papel a largo plazo para las criptomonedas. La gente debería pensar en cualquier tipo de sistema monetario, ya sea valor histórico o moneda, como una forma de información. Si aplicas la teoría de la información al dinero, ya sea criptomoneda o alguna otra forma, y lo haces en términos de lo bueno que es en cuanto a latencia de ancho de banda, de jitter, en caída de paquetes, y podrías incluso decir que el fraude es como perder paquetes o algo en la red. Y su seguridad en general. Creo que muchas de estas cosas parecen ser muy lógicas en ese sentido. Cualquier forma de dinero no tiene poder en sí mismo, excepto como intercambio de valor entre personas por bienes o servicios, o para traducir cosas en el tiempo. Entonces, ¿es correcto que los gobiernos tomen control? ¿Es posible? No es posible, creo. Destruir la cripto. Pero sí es posible que los gobiernos frenen su avance. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno estadounidense? Tuvimos a Gary Gensler como anterior presidente de la SEC. Lo llamaba el oeste salvaje de las finanzas. ¿Qué deberían hacer si es que hacen algo? Yo diría que lo mejor sería no hacer nada, ¿vale? No están diciendo eso. Sí, quiero decir, yo dejaría que siga funcionando sin interferir. ¿Por qué? Bueno, ¿qué crees que pueden hacer los gobiernos? Creo que pueden, como has dicho, pueden arruinarlo. No creo que puedan simplemente frenarlo. Creo que pueden pararlo del todo. No creo que puedan controlarlo y por lo tanto quizá querrán pararlo. Sí, quiero decir, yo no diría que soy un experto masivo sobre las criptomonedas. Creo que hay algún valor en la criptodivisa. No creo que sea como la segunda venida del Mesías, en que también pensamos. Es de esperar que reduzca el error y la latencia del sistema monetario, los sistemas monetarios heredados y reducir el... Los gobiernos tienen la costumbre de editar la base de datos de dinero, que seguramente se trata de algún antiguo mainframe en algún lugar de Virginia que escribe COBOL. Es un poco sombrío pensar en eso. Así que cuando los gobiernos no pueden mantener la mano fuera del tarro de galletas y editar la base de datos de dinero, probablemente hay algún valor en eso. Vale, dices que no eres un experto, pero pasas mucho tiempo tuiteando sobre ello. Ahora tuiteas sobre un montón de cosas. Llegaremos a eso en un minuto, pero ¿por qué es de interés para ti, cripto? ¿Por qué te has convertido? No diría que en el cripto mesías, pero bueno, quiero decir que en su mayoría no tuiteo sobre cripto. Es una minoría, un pequeño número de tweets. Sí que sé mucho sobre el sistema monetario y los pagos y cómo funciona en realidad.
en contraposición a, digamos, cómo piensan los economistas que funciona en la práctica. El sistema monetario es una serie de bases de datos heterogéneas que no existen en el tiempo real, como la excepción de PayPal y algunos otros, y para conciliar en una base de lotes que puede tomar en cualquier momento entre 24 horas a varios días. Por lo tanto, es lento. Hay mucha latencia en general, y en el sistema ACH no tiene básicamente ningún tipo de seguridad. Y era así cuando PayPal empezó en el 99, y sigue siendo así 22 años después. ¿Necesita una reforma? Sí. Así que quiero pasar a China. Quiero seguir con China en un rato. Estás operando allí, vendiendo allí. ¿Qué opinas de lo que están haciendo a los empresarios de la tecnología aquí, o los magnates de la tecnología? Bueno. ¿Dónde está Jack Ma? ¿Dónde está Jack Ma? ¿Lo sabes? No, tenía curiosidad. Supongo que tendrás algunos medios para averiguarlo. Bueno, tal vez. No sé. Creo que hay algunos cambios en marcha en China. Creo que parte de esto puede estar relacionado con el COVID. En el sentido de que ha sido bastante difícil tener reuniones en persona en China. Y todo el sistema en China está establecido para funcionar sobre la base de reuniones presenciales. Y la ausencia de estas reuniones durante los últimos 18 meses, creo, probablemente que ha llevado a que las cosas sean peores de lo que sería si hubiera más reuniones en persona. Por lo tanto, creo que a medida que el COVID se levante y las reuniones presenciales vuelvan, creo que probablemente habrá un aumento en el nivel de confianza, y creo que las cosas probablemente comenzarán a ir en una dirección más positiva. ¿El nivel de confianza entre tecnología y el gobierno? Sí, tanto a nivel interno de China como con respecto a la gente de los Estados Unidos y otros países que van y visitan y se reúnen con funcionarios del gobierno chino. Ahora bien, China está muy preparada para trabajar en reuniones presenciales y por eso el COVID creo que lo ha impedido. Por lo tanto, creo que las cosas mejorarán probablemente cuando las reuniones en persona se reanuden. Por lo tanto, ¿crearon estas acciones antimonopolio porque no se podían saludar? No todo se puede reducir a eso. Pero algunos de ellos, quizás sí. Ya veremos. Sospecho que las cosas mejorarán el año que viene porque habrá más interacción. Estoy muy interesado en saber cuántas horas dormiste anoche. Bueno, no sé, unas 6, 5 o 6, creo 5. Creo que sabemos parte de la respuesta a esto porque estuviste atrapado en el Westworld durante un tiempo, pero quiero decir, en un día normal, no duermes mucho. Oh Dios, me veo tan mal. Te ves muy bien, pero nos imaginamos que con la cantidad de responsabilidades, con la cantidad de cosas que tienes, ¿estos problemas todavía te mantienen despierto por la noche o crees que estamos en camino de resolverlos? Bueno, ahora mismo las únicas cosas que realmente me estresan en gran medida son la inteligencia artificial, obviamente, siempre está ahí, y estoy trabajando mucho en la producción del modelo 3 de Tesla. Y hemos estado haciendo buenos progresos, pero es un trabajo enormemente duro. Pero esas son las dos cosas más estresantes en mi vida ahora mismo. ¿A qué hora te levantas normalmente por la mañana? Para mí suele ser alrededor de las 7. Vale. Pero me acuesto tarde, así que normalmente me acuesto sobre la 1 de la madrugada o así. ¿Y empiezas el día con un desayuno o solo con un café con agua? Eso también varía mucho. Creo que es cierto que tomar un buen desayuno es una buena idea, pero normalmente no tengo tiempo, así que a veces me lo preparan, pero probablemente la mitad de veces no desayuno. Solo me tomo un café o algo así. ¿Y una barrita de chocolate? Una barrita de chocolate, claro. Bueno, estoy intentando reducir las cosas dulces, pero creo que
me debería comer una tortilla y un café o algo así. Me parece lo correcto y a veces lo hago. Bueno, eres el CEO de 2 empresas. Eres presidente de SolarCity. Hablemos de la gestión del tiempo. ¿Cómo diablos lo haces todo? Bueno, ¿duermes algo? Sí, a veces no lo suficiente. Dormir es muy bueno, porque si no duermo lo suficiente me pongo de mal humor. Quiero decir, obviamente, creo que la mayoría de la gente es así. Y también trato de averiguar cuál es la cantidad correcta de sueño, porque me di cuenta de que no podía caer por debajo de un cierto umbral de sueño, porque aunque estuviera despierto más horas y podía mantenerlo, podía hacer menos, porque mi agudeza mental se veía afectada. Así que, en general, descubrí que el número correcto para mí es de 6 a 6 horas y media de media por noche. Eso no está tan mal. Sí, pero eso es en promedio. ¿Algún otro consejo para manejar 2 empresas simultáneamente? Quiero decir, sé que estás aquí el lunes y el martes. ¿Es tu Tesla cuando estás en Silicon Valley y todo SpaceX el miércoles y el jueves? Tener un smartphone es increíblemente útil, porque eso significa que puedes usar el correo electrónico durante los periodos intersticiales. Por ejemplo, si estás en un coche o si estás caminando o en el baño o en todas partes, puedes enviar correos electrónicos prácticamente a todas horas cuando estás despierto. Es realmente útil tener el correo electrónico para SpaceX y Tesla integrado en mi móvil. Y entonces solo tienes que aplicar un montón de horas para trabajar, realmente. Así que la forma en que generalmente lo hago es que voy a trabajar en SpaceX el lunes y luego el lunes por la noche vuelo al área de la bahía de San Francisco y luego paso el martes y el miércoles en la zona de la bahía. Después en Tesla y luego vuelo de vuelta el miércoles por la noche. Paso el jueves y el viernes en SpaceX. Los últimos meses vuelo de vuelta aquí el sábado y paso el sábado y el domingo en Tesla. O paso el sábado en Tesla y el domingo en SpaceX. ¿Y dónde encajan los niños? Tienes 5 hijos. ¿Te acompañan en algunos de estos viajes? Les obligo a venir muchas veces. En realidad, no se impresionan mucho. Algunos de ellos seguro que lo habréis escuchado alguna vez, pero vale la pena volver a enfatizarlos. Creo que la primera es que tienes que trabajar. Dependiendo de lo bien que quieras hacerlo, y particularmente si estás empezando una empresa, necesitas trabajar súper duro. ¿Y qué significa súper duro? Bueno, cuando mi hermano y yo empezamos nuestra primera empresa, en lugar de alquilar un apartamento, alquilamos una pequeña oficina y dormimos en el sofá. Nos duchábamos en el gimnasio y solo teníamos un ordenador. Así que la página web estaba en marcha durante el día y yo codificaba por la noche, 7 días a la semana, todo el tiempo. Tuve durante un tiempo una novia en ese periodo y para estar conmigo tenía que dormir en la oficina. Así que trabaja duro, es decir, cada hora que estés despierto. Eso es lo que yo diría, sobre todo si estás empezando una empresa. Y quiero decir, si haces unas simples matemáticas, digamos que si otra persona está trabajando 50 horas y tú estás trabajando 100, conseguirás hacer el doble en el curso de un año que la otra empresa. La otra cosa que diría es que si estás creando una empresa o si te estás uniendo a una empresa, lo más importante es atraer a grandes personas. Así que te tiene que unir a un grupo que sea increíble, que realmente respetas. O si estás creando una empresa, tienes que reunir a grandes personas. Quiero decir, todo lo que la empresa es un grupo de personas que se han reunido para crear un producto o un servicio. Y así, dependiendo de lo talentoso y trabajador que sea ese grupo, y de lo bien enfocados, que estén como colectivo en una misma dirección, eso determinará el éxito de la empresa. Por lo tanto, haz todo lo que puedas para reunir a grandes personas si estás creando una empresa. Luego diría que te centres en la señal por encima del ruido. Muchas empresas se confunden. Gastan dinero en cosas que no mejoran el producto. Por ejemplo, en Tesla nunca nos hemos gastado dinero en publicidad. Ponemos todo el dinero en I+D,
y fabricación y diseño para tratar de hacer el coche lo mejor posible. Y creo que ese es el camino a seguir. Por lo tanto, para cualquier empresa, solo que hay que pensar en si estos esfuerzos que la gente está gastando están dando lugar a un mejor producto o servicio. Y si no es así, parad esos esfuerzos. Y luego la última cosa es no solo seguir la tendencia. Puede que me hayáis oído decir que es bueno pensar en términos del enfoque de la física para los primeros principios, que es más que razonar por analogía. Reducir las cosas a las verdades más fundamentales que puedas imaginar y razonar a partir de ahí. Y esta es una buena manera de averiguar si algo tiene realmente sentido o si es simplemente lo que todo el mundo está haciendo. Es difícil pensar así. No se puede pensar así en todo. Se necesita un gran esfuerzo. Pero si se trata de hacer algo nuevo, es la mejor manera de pensar. Y ese marco fue desarrollado por los físicos para entender cosas contraintuitivas, como la mecánica cuántica, por lo que es un método realmente poderoso. Creo que la última cosa que os animaría a hacer ahora es el momento de tomar riesgos. No tenéis hijos. Bueno. Probablemente no tenéis hijos. Pero a medida que os vayáis haciendo mayores, vuestras obligaciones aumentarán. Y una vez que tengáis una familia, empezaréis a arriesgaros no solo por vosotros, sino también por vuestras familias. Se hace mucho más difícil hacer cosas que podrían no funcionar. Así que ahora es el momento de hacerlo, antes de tener esas obligaciones. Así que os animo a que os arriesguéis ahora. Haced algo audaz. No os arrepentiréis. No se trata de intentar enriquecerse. No vivo en una vida de consumo. Trabajo muchas horas, pero creo que lo que hace Tesla es importante para el futuro y por eso sigo haciéndolo. Creo que es muy difícil empezar empresas y es bastante doloroso. Creo que es importante tenerlo en cuenta. No sé, probablemente no sea alentador, pero hay un amigo mío que tiene una buena frase para definir lo que es crear un startup. Dice que es como comer cristal y mirar al abismo. Si vas a entrar en ella esperando que solamente te lo pases bien, te decepcionarás, porque no lo es. Es bastante doloroso. Es mucho más fácil conseguir un trabajo en alguna otra empresa. Mucho más fácil. Y mucho menos estresante. Tendrás más tiempo para otras cosas ¿Pero serías más feliz? No, no lo sería. Sería más infeliz. Es realmente como si estás hecho para hacerlo, entonces lo deberías llevar a cabo, pero si no, es mala idea. No va a optimizar tu tiempo de ocio ni nada por el estilo, va a ser extremadamente difícil y estresante, por lo que debes sentirte obligado a hacerlo. Permíteme decirlo así, si necesitas palabras inspiradoras, no lo hagas. Bueno, Tesla realmente se enfrentó a una grave amenaza de muerte debido a la rampa de producción del Modelo 3. Esencialmente la empresa estaba sangrando dinero de una manera muy acelerada. Y si no resolvíamos estos problemas en un periodo muy corto de tiempo, moriríamos. Y realmente fue extremadamente difícil resolverlos todos. ¿Qué tan cerca estuvisteis de morir? A unas semanas contadas. ¿22 horas al día o cuántas horas? Sí, 7 días a la semana durmiendo en la fábrica. Trabajé en el taller de pintura, de montaje en general, de carrocería. ¿Alguna vez te preocupaste por implosionar? Como si fuera demasiado. Absolutamente. Nadie debería dedicar tantas horas al trabajo. No es bueno. Y la gente no debería trabajar tanto. No lo deberían hacer. Es muy doloroso. ¿Doloroso en qué sentido? Me duele el cerebro y el corazón. Muchas veces la gente piensa que crear una empresa va a ser divertido. Yo diría que no lo es. Realmente no es tan divertido. Quiero decir, hay periodos de diversión y hay periodos en los que es simplemente horrible. Y particularmente si eres el director general de la empresa, en realidad tienes una destilación de todos los peores problemas de ella.
No tiene sentido dedicar tu tiempo a las cosas que van bien, así que solo puedes dedicar tu tiempo a las cosas que van mal. Y hay cosas que van mal de las que otras personas no pueden ocuparse, así que tú eres el que pringa. Tienes un filtro para los problemas más pesados de la empresa, los problemas más perniciosos y dolorosos. Creo que tienes que sentirte bastante obligado a hacerlo y tener un umbral de dolor bastante alto. Y hay un amigo mío que dice que crear empresas es como mirar al abismo y comer cristal. Y hay algo de verdad en eso. Lo de mirar al abismo es que te vas a enfrentar constantemente al exterminio de la empresa porque la mayoría de los startups fracasan. Es como el 90 o 99% de los startups fracasan. Así que esa es la parte de mirar al abismo. Estás constantemente diciendo, vale, si no lo hago bien, la empresa morirá. Tendría que ser bastante estresante. Y luego la parte de comer cristal, la principal es que tienes que resolver todos los problemas. Puede ser bastante estresante. La parte del vaso de cristal es que tienes que trabajar en los problemas que la empresa necesita que trabajes. No en los problemas en los que quieres trabajar. Ni por eso acabas trabajando sobre los problemas en los que realmente desearías no estar trabajando. 3 consejos para los empresarios. Creo que ciertamente hay que centrarse en algo en el que confías en que tendrá un gran valor para otra persona y tienes que ser realmente riguroso al hacer esa evaluación. Porque una tendencia humana natural es que nos hacemos ilusiones. Por lo tanto, un reto para los empresarios es que se pregunten, bueno, ¿cuál es la diferencia entre creer realmente en tus ideales y mantenerlos frente a perseguir un sueño irreal que no tiene realmente mérito? Y eso es algo realmente difícil de ver por uno mismo. Tienes que entender la diferencia entre estas dos cosas. Por lo tanto, tienes que ser muy riguroso en tu autoanálisis. Creo que ciertamente tienes que ser extremadamente tenaz y trabajar como un loco. Tienes que dedicarle 80 a 100 horas semanales cada semana. Eso es mucho trabajo. Todas esas cosas mejoran las probabilidades del éxito. Quiero decir, si otras personas trabajan semanas de 40 horas y tú trabajas 100 horas, entonces incluso si estás haciendo lo mismo, sabes que vas a lograr en 4 meses lo que a ellos les toma 1 año para conseguir. Tesla aumenta la probabilidad de que el futuro sea bueno para la humanidad. Y luego, para SpaceX, creo que es importante que nos convirtamos en una civilización espacial y en una especie multiplanetaria. Es un futuro emocionante e inspirador. Ya sabes, tienes que tener cosas que, al levantarte por la mañana, te hagan emocionarte por el futuro. ¿Por qué vivir si se trata de resolver problemas para evitar ser miserable? ¿Para qué vivir? Así que tienen que ser cosas que sean inspiradoras, que te lleguen al corazón, y creo que el espacio es una de esas cosas. Mira el programa de Apolo, que envió a las primeras personas a la Luna en el 69. ¿No fue una gran cosa para toda la humanidad? Una gran cosa. Y si le preguntas a la gente, ¿cuáles son algunas de las cosas más grandes que haya hecho la humanidad? Esa sería una de ellas. Creo que en todo el mundo la gente estaría de acuerdo con eso. De todos modos, la cuestión es que queremos tener un futuro emocionante e inspirador y uno en el que seamos una civilización espacial y una especie multiplanetaria. Creo que es un futuro mucho más emocionante e inspirador que uno en el que estemos confinados para siempre a estar en la Tierra y nunca volvamos a la Luna, donde ir a la Luna haya sido nuestro punto álgido y que eso sea todo lo que lleguemos a hacer. Es deprimente. Y también, desde una base a largo plazo, si somos una especie multiplanetaria, es como un seguro de vida. Mi impulso para hacer las cosas está un poco desconectado de la esperanza, entusiasmo u otras cosas. La verdad es que no me importa la esperanza o el entusiasmo o la motivación. Doy todo lo que tengo sin importar cuáles sean las circunstancias. Solo tienes que seguir adelante y hacerlo. Si tienes un consejo para los jóvenes de todo el mundo que quieren ser como Elon Musk, ¿cuál es tu consejo para ellos? Creo que probablemente no deberían querer ser tú. Creo que suena mejor de lo que es. ¿A qué persona viva admiras más?
Admiro a cualquiera que haga una contribución positiva a la humanidad, ya sea en el ámbito del entretenimiento o de la tecnología, o ya sabes. Creo que admiro mucho a cualquiera que haga cosas realmente útiles para el resto de la humanidad. Cuando era joven, no sabía qué iba a hacer cuando fuera mayor. La gente me preguntaba continuamente, pero al final pensé que la idea de inventar cosas sería realmente genial. Y la razón por la que pensé eso fue porque leí una cita de Arthur C. Clarke que decía que una tecnología suficientemente avanzada es indistinguible a la magia. Y eso es realmente cierto. Si retrocedes, digamos, 300 años, las cosas que hoy damos por sentadas te quemarían en la hoguera. Por, ya sabes, ser capaz de volar. Es una locura. Ser capaz de ver a largas distancias, ser capaz de comunicarse, haber creado efectivamente con Internet una especie de mente grupal y tener acceso a toda la información del mundo al instante, desde casi cualquier lugar de la Tierra. Esto es algo que realmente sería mágico. Se consideraría magia en tiempos pasados. De hecho, creo que va más allá, porque hay muchas cosas que damos por sentadas hoy en día, que ni siquiera se imaginaban en tiempos pasados. Ni siquiera estaban en el ámbito de la magia, por lo que en realidad va más allá de eso. Así que pensé, bueno, si puedo hacer algunas de estas cosas, básicamente, si puedo avanzar en la tecnología, entonces eso es como la magia y sería realmente genial. Y siempre tuve una especie de crisis existencial, porque estaba tratando de averiguar qué significa todo esto, cuál es el propósito de las cosas. Y llegué a la conclusión de que si podemos avanzar en el conocimiento del mundo, si podemos hacer cosas que amplíen el alcance y la escala de la conciencia, entonces estaremos más capacitados para hacer las preguntas correctas y ser más ilustrados. Y ese es realmente el único camino a seguir. A los jóvenes, ¿qué consejo les darías para que traten de ser útiles? Haced cosas que sean útiles para vuestros compañeros, para el mundo. Es muy difícil ser útil. Muy difícil. ¿Aportas más de lo que consumes? Intenta tener una contribución neta positiva de cara a la sociedad. Creo que eso es lo que hay que perseguir. No intentar ser una especie de líder por el mero hecho de serlo o lo que sea. Muchas veces las personas que quieres que sean líderes son aquellas que no quieren serlo. Así que si vives una vida útil, esa es una buena vida. Una vida que merece ser vivida. Yo animaría a la gente a utilizar las herramientas mentales de la física y aplicarlas ampliamente a la vida. Son las mejores herramientas. Pero animaría a la gente a leer muchos libros, leerlo todo, básicamente. Intenta ingerir toda la información que puedas e intenta también desarrollar un buen conocimiento general, para que al menos tengas una idea aproximada del panorama del conocimiento. E intenta aprender un poco sobre muchas cosas, porque puede que no sepas lo que realmente te interesa. ¿Cómo vas a saber lo que realmente te interesa si no haces una amplia exploración periférica del panorama del conocimiento? Y hablar con gente de diferentes ámbitos de la vida, y diferentes industrias y profesiones, con diferentes habilidades y ocupaciones. Intenta aprender lo máximo posible. La búsqueda del hombre por algún significado. Sí. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero en general, como he dicho, animaría a la gente a leer ampliamente en muchas áreas temáticas diferentes, para intentar encontrar algo en lo que se superpongan tus talentos y lo que te interesa. La gente puede ser buena en algo, o puede tener habilidad en algo en particular, pero le puede no gustar hacerlo. Así que tienes que intentar encontrar algo que sea una buena combinación de las cosas en las que eres intrínsecamente bueno, pero que también te guste. Tienes que aprender sobre las cosas de alguna manera. Así que lee una amplia gama de cosas. De verdad, léelo. En un momento dado, cuando era niño, leí la enciclopedia. Así que eso es bastante útil.
Y también hay cosas que ni siquiera sabía que existían. Bueno, hay muchas, obviamente. Es lo más amplio que hay. Las enciclopedias eran digeribles, creo, hace 40 años. Así que tal vez lee a través de la versión condensada de la Enciclopedia Británica. Yo recomendaría eso. Aunque siempre puedes saltarte temas, lee unos cuantos párrafos y si no te interesa, pasas al siguiente. Así que lee la enciclopedia o ojeala. Pero yo valoro y respeto mucho a los que trabajan honestamente para hacer cosas útiles y que, en general, a los que no tienen una mentalidad de suma cero o que tienen la mentalidad de grow the pie o hacer crecer la tarta. Cuando vemos que la gente, incluso algunas personas muy inteligentes, adoptan una actitud de hacer cosas que parecen moralmente cuestionables, a menudo es porque tienen una mentalidad de suma cero en un nivel axiomático básico. Y no se dan cuenta de que tienen una mentalidad de suma cero, o al menos no se dan cuenta conscientemente. Así que si tienes una mentalidad de suma cero, entonces la única manera de salir adelante es tomando cosas de los demás. Si la tarta es fija, entonces la única manera de tener más tarta es tomando la tarta del otro. Pero esto es falso. Obviamente, la tarta ha crecido dramáticamente a lo largo del tiempo, la tarta económica. En realidad, puedes tener ese... Bueno, perdón por abusar de esta analogía, pero hay mucha tarta. Sí, no es fija. Así que realmente quieres asegurarte de que no estás operando sin darte cuenta desde una mentalidad de suma cero, donde la única manera de salir adelante es tomando cosas de los demás. Entonces, eso va a resultar en que intentes tomar cosas de otros, lo cual no es bueno. Es mucho mejor trabajar en añadir a la tarta económica. Así que, como dije, crear más de lo que consumes, hacer más de lo que... Sí. Así que es algo importante. Creo que hay un buen número de personas en las finanzas que tienen un poco de mentalidad de suma cero. Si tienes un consejo para los jóvenes de todo el mundo que quieren ser como Elon Musk, ¿cuál es tu consejo para ellos? Creo que probablemente no deberían querer ser tú. Creo que suena mejor de lo que es. No es tan divertido ser yo, como crees. Definitivamente podría ser peor, seguro. No estoy seguro de ni si yo mismo quiero ser yo. Creo que el consejo, quiero decir que si quieres progresar en las cosas, el mejor marco analítico para entender el futuro es la física. Recomendaría estudiar el proceso de pensamiento alrededor de la física, no solo las ecuaciones. Es decir, claramente las ecuaciones son útiles, pero la forma de pensar de la física es el mejor marco para entender cosas que no son contraintuitivas. Uno de los mayores errores que la gente suele cometer, y yo también soy culpable de ello, es el pensamiento ilusorio. Ya sabes, quieres que algo sea verdad, aunque no lo sea, y entonces ignoras la verdad real, por lo que quieres que sea verdad. Es una trampa muy difícil de evitar. Como especie, queremos seguir haciéndolo mejor y llegar a lo más alto. Creo que sería trágico, extremadamente trágico, que Apolo fuera el punto álgido de la humanidad y que eso fuera lo más lejos que pudiéramos llegar. Y es preocupante que aquí estamos, 49 años después de la última misión a la Luna. Y ha pasado casi medio siglo, y aún no hemos vuelto. Y eso es preocupante. ¿Significa que hemos alcanzado el punto máximo como civilización o qué? Creo que tenemos que volver a la Luna y construir una base allí, una base científica. Creo que podríamos aprender mucho sobre la naturaleza del universo si tenemos una base científica adecuada en la Luna. Tenemos una base científica en la Antártida y en muchas otras partes del mundo. Así que creo que la próxima gran cosa que tenemos que construir es una base lunar seria y luego llevar a gente a Marte y adentrarnos en el espacio y ser una civilización espacial. ¿Cuándo crees que SpaceX aterrizará a un ser humano en Marte?
En el mejor de los casos, en 5 años, y en el peor, en 10. Starship es el cohete más complejo y avanzado que se ha hecho nunca. No sé, por orden de magnitud o algo así. Es mucho. Realmente es superior. Y la optimización fundamental de Starship es minimizar el coste por tonelada en órbita. Y en última instancia, el coste por tonelada en la superficie de Marte. Esto puede parecer un objetivo mercantil, pero en realidad es lo que hay que optimizar. Hay un determinado coste por tonelada hasta la superficie de Marte en el que podemos permitirnos establecer una ciudad autosuficiente. Y si se supera esa cifra, no nos podríamos permitir hacerlo. Así que ahora mismo se puede ir a Marte por $1 billón. Ninguna cantidad de dinero podría conseguirte un billete a Marte. Así que tenemos que conseguirlo de otra manera, para conseguir que realmente sea posible. No queremos simplemente tener en Marte unas banderas y huellas, y luego no volver durante medio siglo como hicimos con la Luna. Para pasar un filtro muy importante y grande, creo que tenemos que ser una especie multiplanetaria. Esto puede sonar algo esotérico para mucha gente, pero eventualmente, dado el tiempo suficiente, la Tierra es probable que experimente alguna calamidad, que podría ser algo que los humanos se hagan a sí mismos, o un evento externo como sucedió con los dinosaurios. Pero si eventualmente, si nada de eso sucede y de alguna manera mágicamente seguimos adelante, entonces será el Sol. El Sol se está expandiendo gradualmente y engullirá la Tierra. Y probablemente la Tierra se volverá demasiado caliente para sostener vida en unos 500 millones de años. Es mucho tiempo, pero es solo un 10% más de lo que la Tierra ha existido. Así que si pensamos en la situación actual, es realmente notable y difícil de creer. Pero la Tierra ha existido alrededor de 4.500 millones de años. Y es la primera vez en 4.500 millones de años que es posible extender la vida más allá de la Tierra. Y esa ventana de oportunidad se puede quedar abierta durante mucho tiempo, y espero que sea así. Pero también puede ser que esté abierta durante un tiempo limitado, y deberíamos... Creo que es prudente que actuemos rápidamente mientras la ventana esté abierta, por si acaso se cierra. Quiero decir, la civilización podría morir de una explosión o de un pequeño murmuro. Si muere de colapso demográfico, entonces morirá de un murmuro, obviamente. Y si es la Tercera Guerra Mundial, será por una explosión. Pero estos son todos los riesgos. Quiero decir, es importante pensar en este tipo de cosas. Cosas como probabilidades, no certezas. Hay una probabilidad de que algo malo suceda en la Tierra. Creo que lo más probable es que el futuro sea bueno, pero hay, digamos, para argumentar una probabilidad del 1% por siglo de un evento que acabe con la civilización. Esa fue la estimación de Stephen Hawking. Creo que podría tener razón en eso. Básicamente deberíamos pensar en esto, en ser una especie multiplanetaria. Como por ejemplo cuando contratamos un seguro de vida, pero sería como un seguro de vida para la vida de nuestra civilización. Y podemos traer diferentes especies de planetas y animales de la Tierra a Marte para darle vida al planeta, y así tener un segundo planeta con vida. Eso sería genial. No pueden llegar solos, así que si no los llevamos nosotros a Marte, todos morirán cuando el Sol se expanda de todos modos, y entonces eso será todo. Necesitamos que vuelvan las naves espaciales, las que van a Marte, las necesitamos de vuelta. Te puedes subir si quieres, pero no podemos simplemente dejar que las naves no regresen. Son muy caras. Necesitamos que vuelvan. Me gustaría volver y registrar el viaje. Y como he dicho, no podremos llegar si el coste es extraordinariamente alto. Quiero decir, el coste actual de, digamos, una tonelada a la superficie de Marte es aproximadamente $1.000 millones. Porque no solo se necesita el cohete y el lanzamiento y todo eso. Se necesita un escudo térmico, un sistema de guía, comunicaciones en el espacio profundo, algún tipo de sistema de aterrizaje.
Así que como aproximación sería $1 billón por tonelada a la superficie de Marte actualmente, que es claramente demasiado caro para crear una civilización autosuficiente. Así que lo tenemos que mejorar por al menos un factor de 1000. ¿1 millón por tonelada? Sí, idealmente menos, mucho menos que 1 millón por tonelada. Tienes que preguntarte, bueno, la sociedad, ¿cuánto puede permitirse gastar o cuánto se quiere gastar en una ciudad autosuficiente en Marte? La parte de la autosuficiencia es importante. Como si fuera el umbral clave. Habremos pasado ese umbral cuando la ciudad en Marte pueda sobrevivir, incluso si las naves espaciales de la Tierra dejan de venir por cualquier razón, no importa cuál sea la razón. Pero si dejasen de venir por cualquier razón, ¿se extinguirá o no? Y si falta cualquier ingrediente crítico, entonces no cuenta. Es como si estuvieras en un largo viaje por mar y tuvieras todo excepto vitamina C. Es solo una cuestión de tiempo, pero vas a morir. Así que tenemos que conseguir que la ciudad de Marte llegue al punto en el que sea autosuficiente. No estoy seguro de que suceda en mi vida, pero espero ver que al menos haya un gran impulso hacia ello. Y entonces, a partir de ahí, surgiría la pregunta de, vale, ¿cuál es el tonelaje mínimo necesario para tener una ciudad autosuficiente? Y hay mucha incertidumbre sobre eso. Podrías decir, no sé, seguramente al menos 1 millón de toneladas. Porque tienes que montar mucha infraestructura en Marte. Como he dicho, no puede faltar nada para poder llegar a ser autosostenible. Necesitas fábricas de semiconductores, refinerías de mineral de hierro, un montón de cosas, ¿sabes? Y Marte no es muy acogedor. Es el planeta menos inhóspito, pero sin duda es un planeta que se puede arreglar. De lo que voy a hablar hoy es, en términos generales, de lo que se necesita para hacer frente a la crisis climática. Hay una cierta cantidad de carbono que circula por el medio ambiente. Viaja por el aire, es absorbido por las plantas y los animales, y luego vuelve al aire. Y este carbono circula por la superficie de la Tierra. Y eso está bien, y lo ha estado haciendo durante cientos de millones de años. Lo que ha cambiado es que hemos añadido algo a la mezcla. Hemos añadido mucho carbono extra al ciclo del carbono. Y el resultado neto es que el carbono en los océanos y en la atmósfera está creciendo a medida que pasa el tiempo. Es mucho más de lo que puede ser absorbido por el ecosistema. Es realmente muy simple. Estamos cogiendo miles de millones de toneladas de carbono que han estado enterradas durante cientos de millones de años y que no forman parte del ciclo del carbono. Las estamos sacando de las profundidades del subsuelo y añadiéndolas al ciclo del carbono. El resultado es un aumento constante del carbono en la atmósfera y en los océanos, que no parece gran cosa si se mira en este gráfico, pero si se mira en el contexto de la historia, en realidad se ve así. Las partes de carbono por millón han estado alrededor del nivel 300 durante unos 10 millones de años. Y en los últimos cientos de años ha subido exponencialmente. Esa es la esencia del problema. Esto es muy inusual y una amenaza muy extrema, como se puede ver en esta tasa de crecimiento. Luego, esto va acompañado de un aumento de temperatura, como es de esperar. Y la gente habla de 2 o 3 grados. Así que es importante apreciar lo sensible que es el clima a la temperatura. Y es importante considerarlo en términos de temperatura absoluta, no en grados centígrados respecto a cero. Tenemos que decir cuál es el cambio de temperatura con respecto al cero absoluto. Así es como el universo piensa cuando piensa en términos de temperatura. No tiene nada que ver como con la física piensa en la temperatura, es relativa al cero absoluto. Hay pequeños cambios que causan problemas enormes. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York bajo el hielo sería de menos 5 grados. La ciudad de Nueva York bajo agua sería más 5 grados. Pero, visto como un porcentaje relativo al cero absoluto, es solo un cambio de más o menos 2%. Por lo tanto, la sensibilidad del clima es extremadamente alta. Hemos amplificado esta sensibilidad construyendo nuestras ciudades justo en las costas. La mayoría de gente vive muy cerca del mar. Algunos países, por supuesto, están a niveles más bajos y acabarían completamente bajo agua a causa de la crisis climática. Esencialmente hemos diseñado la civilización para ser súper sensible al cambio climático.
Lo importante es apreciar que vamos a salir de la era de los combustibles fósiles. Es inevitable que salgamos de esta era porque en un momento determinado simplemente nos quedaremos sin carbono que extraer y quemar. Nuestro objetivo antes era pasar de cortar madera y matar ballenas a los combustibles fósiles, lo que en ese contexto era bueno. Pero el nuevo objetivo es pasar a un futuro energético sostenible y utilizar cosas como la energía hidroeléctrica, la solar, la eólica, la geotérmica y la nuclear, que es también una buena opción en lugares como Francia, que no están sujetos a desastres naturales. Queremos utilizar fuentes de energía que sean buenas durante miles de millones de años. Entonces, ¿cómo aceleramos esta transición de los combustibles fósiles a una era sostenible? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Veremos. Si esperamos y retrasamos el cambio, en el mejor de los casos, simplemente retrasamos esa inevitable transición a la energía sostenible. Este es, en el mejor de los casos, si no tomamos medidas ahora. A riesgo de ser repetitivo, no va a haber opción a largo plazo para ponernos a pensar si realmente queremos pasarnos a la energía sostenible o no. Es tautológico. Tenemos que tener energía sostenible o simplemente nos quedaremos sin la otra. Por lo tanto, lo único que ganamos retrasando la transición es simplemente ralentizarla. No hace que no se produzca, solo la ralentiza. En el peor de los casos, sin embargo, hay más desplazamiento y destrucción que en todas las guerras de la historia juntas. Hay un 3% de científicos que creen en el mejor de los casos y un 97% que creen en el peor. Por eso lo llamo el experimento más tonto de la historia, de todos los tiempos. ¿Por qué hacerlo? Entonces, la razón por la que la transición se retrasa o se produce lentamente es porque hay una subvención oculta a toda la actividad que produce carbono. En un mercado sano, si tienes, digamos, 10 euros de beneficio y 4 años de perjuicio para la sociedad, el beneficio sería de 6 euros. Eso tiene un sentido obvio. Aquí es donde los incentivos están alineados con un buen futuro. Este no es el caso actual. Pero si tienes los incentivos alineados, entonces la función de forzamiento hacia un buen futuro, hacia un futuro energético sostenible, será poderosa. En un mercado insano, tus 10 años de beneficio te dan 4 años. Pero esos 4 años no se graban, por lo que tienes una externalidad negativa no grabada. Esto es economía básica. Por lo tanto, tienes básicamente un beneficio irracional y una función de forzamiento de la actividad emisora de carbono, porque este coste para la sociedad no se paga. El resultado neto es 35 gigatoneladas de carbono por año en la atmósfera. Podríamos decir que es como no pagar por la recogida de basura. La solución en el caso de la basura no es tener una sociedad libre de basura. Es muy difícil tener una sociedad libre de basura. Pero es importante que la gente pague por la recogida de esta. Por lo tanto, tenemos que dejar de tener una externalidad negativa no grabada, que es efectivamente un subsidio oculto enorme al carbono. 5.3 billones de dólares al año, según el FMI, cada año. Tenemos que apartarnos de esto y poner un impuesto sobre el carbono. Pero los productores de carbono están luchando en contra y están utilizando tácticas que son muy similares a las que la industria del tabaco utilizó durante muchos años. Tomaron el enfoque de que, a pesar de que el consumo científico abrumador, que era que fumar cigarrillos era malo, ellos fueron capaces de encontrar unos pocos científicos que estaban en desacuerdo. Y entonces dijeron, mira, los científicos no están de acuerdo. Y así es como intentaron engañar al público para que pensase que fumar no era tan malo. La solución obviamente es eliminar el subsidio. Eso significa que tenemos que tener un impuesto sobre el carbono. Y para que sea algo que no sea una cuestión de izquierdas ni de derechas, debemos hacer que sea probablemente un impuesto sobre el carbono con ingresos neutros. De esta manera, se trataría de aumentar los impuestos sobre el carbono, pero reduciendo los impuestos en otros lugares.
Así, tal vez habría una reducción del impuesto sobre las ventas o del IVA y un aumento del impuesto sobre el carbono. De este modo, solo aquellos que utilicen niveles elevados de carbono pagarán un impuesto mayor. Además, para dar tiempo a que la industria reaccione, podría tratarse de un enfoque gradual, de modo que quizá haya que esperar 5 años para que los impuestos sobre el carbono sean muy elevados. Eso significa que solo las empresas que no tomen medidas hoy sufrirán. Pero es necesario que el gobierno envíe un mensaje claro en este sentido, porque el problema fundamental es que las normas actuales incentivan a la gente a crear carbono, y es una locura. Y todo lo que se incentive ocurrirá. Por eso, estamos viendo un efecto muy pequeño hasta ahora, y dependiendo de la acción que tomemos, llevará el número de carbono a niveles extremos o moderados. Creo que es prácticamente un hecho que el aumento de 2 grados de temperatura se producirá. La cuestión es si va a ser mucho más que eso, no si habrá ese aumento de 2 grados. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Yo diría que siempre que tengas la oportunidad, se lo comentes a los políticos de tu zona. Pídeles que promulguen un impuesto sobre el carbono. Tenemos que arreglar la externalidad sin precio. También hablaría con vuestros amigos sobre ello y combatiría la propaganda de la industria del carbono. Ese es mi mensaje básico. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las 3 Cs: comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera, hasta el próximo video de Financial Mentors.